Tienes la palabra, ¿listo? Hola, buenos días, ¿me escuchan? Perfecto. Bueno, primero que todo, buenos días a todos. Bienvenidos al Grupo de Interés de Medicina Interna y MIC. Esto es un grupo que hacemos para que todos podamos aprender un poco más, interactuar, ver enfermedades, temas, como ya habíamos visto, talleres de TAC, de radiografía, y hoy es mi turno de hablar sobre enfermedad cerebrovascular. Soy Andrés Mauricio Mogollón, un estudiante de la Universidad de Pamplona de Medicina, ya de octavo semestre, y sin más preámbulo, empecemos. Entonces, ustedes dirán, pues la enfermedad cerebrovascular es algo muy complejo, muy largo, entonces yo les voy a tratar de resumir o de dar lo más conciso en esta charla, aunque es un poco extensa, pero vamos a hablar muy bien lo que debemos saber y lo específico. Entonces, primero que todo, vamos a tener en cuenta que tenemos ACVs isquémicos y ACVs hemorrágicos. ¿Qué es un ACV isquémico? Es un episodio o se define como un episodio de disfunción neurológica repentina, ya sea en este caso por una isquemia cerebral que dura más de 24 horas o asociado a imágenes, a un infarto agudo dado por imágenes. Entonces, cuando vemos ya como una imagen que me refuerza esto, podemos decir que el paciente tiene un ACV isquémico. Y en el ACV hemorrágico debemos tener en cuenta que es una hemorragia intracerebral, que también es una emergencia médica y que provoca, pues, dado por la rotura de estos vasos o unas lesiones hemorrágicas, vamos a tener un daño al tejido cerebral y también otros síntomas clínicos diferentes al ACV isquémico y el hemorrágico. Una aclaración, en esta charla principalmente vamos a hablar sobre el aseo isquémico. El hemorrágico lo podemos dar en otra charla, lo tengo que cuadrar con mi compañero Hasa, con mi compañero David, para hablar de aseo hemorrágico, entonces nos vamos a enfocar un poco más en el ACV isquémico en este caso. Entonces, para empezar a hablar de ACV isquémico tenemos unos subtipos, entonces tenemos el ACV isquémico aterotrombótico, entonces este sea principalmente por grandes placas de las arterias, ¿en qué? En las arterias cerebrales, ya sea como la carótida, la arteria cerebral media. También tenemos subtipos lacunares, que son enfermedades de vasos más pequeños, ya más adelante vamos a hablar sobre estos, cardioembólicos, que se dan por émbolos desde el corazón, entonces en este caso tenemos que la fibrilación auricular es el principal factor de riesgo, entonces también debemos tener en cuenta esto, criptogénicos, que no tenemos una etiología determinada, o causas no habituales como otras enfermedades, ya pueden ser unas enfermedades hematológicas, enfermedades genéticas que pueden generar algún trombo, entonces tener en cuenta esto, que estos subtipos de ácido isquémico pueden llevar a una determinación etiológica pues de esta enfermedad. Entonces, primero debemos saber la epidemiología. ¿Cómo está esto en el mundo y en Colombia? Cómo nos, cómo nos muestra el ACV o cómo vemos el ACV en el mundo? Entonces decimos que en el mundo alrededor de 12 millones de personas por año, 12 13 millones de personas por año o hasta 15 millones de personas tienen una ACV. O también, bueno, sí, en algunos dice 12 13 o 15. Y cada 3 segundos o cada 5 segundos una persona en el mundo le está dando una ACV en el momento. Entonces, debemos también tener en cuenta y mirar los factores de riesgo o cómo en Colombia esta enfermedad puede ayudar. Entonces, debemos tener en cuenta que en Colombia hasta 16.000 personas mueren al año por una enfermedad cerebrovascular, por un accidente isquémico, ya sea hemorrágico, aunque el 95% de estas es enfermedad o un ACV isquémico. También debemos tener en cuenta que la destinación del dinero alrededor del mundo para tratar o para manejar los pacientes con ACV es muy grande. Son casi 450 billones de dólares al año que se utilizan para manejar a pacientes con ACV. Otra cosa muy importante es que la mayoría de los pacientes cerebrovasculares se presentan en personas
mayores de 70 años, de 60 años. ¿Por qué? Por los factores de riesgo que ya presentan ellos y la mayoría son en mujeres, en Colombia, en este caso en Colombia. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los factores de riesgo. Entonces, para dividir los factores de riesgo al momento de tener un ACV, vamos a decirlos entre modificables y no modificables. Los no modificables, pues tenemos la edad, la susceptibilidad genética y también el sexo masculino. Dice que en la epidemiología mundial el hombre es el que más predomina para tener ACVs, pero en la epidemiología colombiana pues tenemos que es la mujer. Entonces, tenemos que tener en cuenta, pero entonces el sexo masculino, porque a través pues, del mundo y las guías son americanas, entonces de tener en cuenta que el sexo masculino también es un factor no modificable. Entonces en los modificables tenemos principalmente la hipertensión arterial. Entonces, ¿cuándo vamos a hablar que la hipertensión arterial es un factor de riesgo? Entonces, lo que debemos tener en cuenta es que debemos tratar de tener una hipertensión arterial, los pacientes con hipertensión arterial con una meta menor a 130/80 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene una hipertensión arterial mayor a 160/190, aumenta su riesgo ¿de qué? De tener una ACV. Bueno, se hicieron estudios y esto tiene un OR del 3,4%. Es muy grande o es mucha la incidencia de pacientes que tienen hipertensión con hipertensión no controlada para sufrir una ACV. También la diabetes, este es el principal factor de riesgo, pero para pacientes menores de 65 años, como ya les decía, ese es el principal, la diabetes y en mujeres. Entonces, tener diabetes por más de 3 años, esto aumenta hasta en un 75% el riesgo de tener un accidente cerebrovascular. Y también debemos buscar las metas, en este caso con la hemoglobina glicosilada menor a 7% para prevenir también daños microvasculares que me pueden llevar a un accidente cerebrovascular. Entonces, tener en cuenta esto que la hipertensión en mayores de 65 años es el principal factor de riesgo y es el de mayor impacto no solo en eso, sino en todas los rangos de edad, pero en menores de 65 años la diabetes, tenerlo muy en cuenta. También tenemos la fibrilación auricular, la lipidemia, el tabaquismo, el sedentarismo, la enfermedad renal, la apnea del sueño, el alcoholismo y la dieta. Entonces, cuando vamos a hablar del factor de riesgo de la fibrilación auricular, nos dirigimos a la escala Chatbacks 2. Entonces, ¿qué vamos a mirar en esta escala? Pues esta escala se utiliza para estratificar el riesgo para los pacientes con fibrilación auricular para sufrir un accidente cerebrovascular. Entonces, como vemos, la escala, pues va a tener unos ítems como la falla cardíaca congestiva, la hipertensión, la edad mayor o igual a 75 años, la diabetes, el que si ha tenido un accidente cerebrovascular previo o un accidente isquémico transitorio, una enfermedad vascular, la edad de entre 65 a 74 años y si es el sexo femenino. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta con esto? Si el paciente tiene un punto en chatbacks, entonces ya vamos a decir que este paciente tiene que tener una anticoagulación para prevenir estos ACVs, pues estos ataques, esa enfermedad cerebrovascular. Pero si el paciente es femenino, como ya sabemos, el female ya tiene un punto en chatbacks, entonces tenemos que tener en cuenta cualquiera de los otros factores de riesgo o de los otros ítems que tiene la escala para poder decir que el paciente o a la paciente se le puede iniciar su tratamiento, pues, antiplaquetario, antitrombolítico, para manejar, pues, esta fibrilación auricular y prevenir el ACV. Entonces, para ya hablar de el ACV en sí, su fisiopatología. Entonces, como ya sabemos, el flujo sanguíneo cerebral es súper importante, pues, para mantener las necesidades metabólicas de nuestro cerebro. Entonces, como ya sabemos, la fórmula es presión arterial media sobre la PIC y por PIC sobre la resistencia vascular cerebral o la resistencia cerebral vascular. Entonces, como ya tenemos esa, sabemos que el flujo sanguíneo cerebral es directamente proporcional a la presión arterial media y a la presión intracraneal.
y es inversamente proporcional a la resistencia vascular cerebral. Entonces, tener en cuenta que el flujo debe mantenerse entre 60 y 70 milímetros de mercurio por cada 100 milímetros de tejido por minuto. Como vemos ahora en esta imagen, les muestro que entre 50 y 100 con la presión arterial, bueno, sí, la media de presión, la presión arterial media, vamos a tener que el tamaño de las arteriolas, o sí, el diámetro de las arteriolas, pues va a estar de esto como en equilibrio. Sí, en equilibrio. Entonces, digamos, si ya tenemos un diámetro mayor de 150, bueno, o el flujo sanguíneo, la resistencia es menor, como vemos en este caso, vamos a tener que el paciente va a estar más predispuesto a un ACV hemorrágico. ¿Por qué qué? Porque se van a romper las paredes de estos vasos y me van a generar una hemorragia intracraneal. Lo que pasa, ahora nos vamos cuando está muy baja y tenemos pues mayor fluido por esas arteriolas, aumenta el diámetro de la arteriola, lo que va a pasar es que al haber tanto, pues va a haber más, aumenta su diámetro, nos va a llevar más hacia que el paciente tenga un ACV isquémico. ¿Por qué? Porque si tenemos la constante entre 50 y 150, vamos a tener que si está menor de 50, la ausencia del flujo y el aporte de oxígeno disminuye a todo pues al tejido que lo necesita. Entonces, al disminuir, vamos a predisponer a un ACV isquémico. Entonces, tener en cuenta que cuando disminuye su diámetro, disminuye la resistencia vascular central, por lo tanto, permanece constante el flujo sanguíneo cerebral. Lo contrario es cuando disminuye la presión arterial media, va a pasar. Entonces va a disminuir el flujo sanguíneo cerebral, por eso nos llevamos a un ACV isquémico. Entonces, cuando ya tenemos, eh, pues el paciente ya nos lleva hacia un ACV, entonces vamos a ver lo del flujo sanguíneo cerebral que ya les hablaba. Cuando tenemos entre 50 y 80 milímetros de mercurio sobre 100 en minuto, entonces, eso vamos a decir que es normal, que el tejido cerebral tiene un flujo sanguíneo normal, que no va a tener su cambio, su alteración, y eso debería ser lo que necesitamos todos en este momento. Ya si vamos para una oligoemia, qué es una oligoemia? Es cuando disminuye este, este flujo sanguíneo cerebral entre 20 y 50, y lo que vamos a tener en cuenta es que en la oigoemia, puede o se salva principalmente, no se alcanza, ese flujo, este tejido no se alcanza a morir y es salvable si tenemos una reperfusión rápida, una recanalización rápida. Ya más adelante les hablo de eso. Y en la penumbra es entre 10 y 20 milímetros sobre 100. Entonces, la penumbra es cuando las neuronas en oligoemia, como ya les hablaba, la oligoemia es entre 20 y 50, con más va disminuyendo más su aporte de oxígeno, pero esta penumbra también debemos tener en cuenta que si hacemos una recanalización rápida y una reperfusión rápida a estos pacientes, se puede volver a salvar este tejido. Ya cuando tenemos un COR o un infarto, que es el flujo sanguíneo cerebral menor a 10 milímetros sobre 100, entonces debemos tener en cuenta que este tejido que ya no se puede salvar, que obviamente podemos hacer algunas terapias de reperfusión para no llevar a que este tejido se extienda por más, sí, que no se extienda ese tejido, sino tenerlo ahí y poder pues manejarlo pues con esta terapia de reperfusión para que no se extienda. Como les hablaba, entonces aquí en esta imagen podemos ver lo de la penumbra, el core y el infarto final. Entonces, cuando tenemos sin tratamiento, vamos a ver que la lesión se va a extender y, y pues podemos tener un mayor daño en el tejido cerebral y pues este mayor daño al tejido cerebral nos va a llevar a una menor supervivencia de los pacientes, mayor mortalidad y también tener en cuenta que si el paciente pues no que, no, perdón, que si el paciente sale bien de esto, va a tener mucha deficiencia neurológica o va a tener sí, déficit neurológicos, ya sea en el habla, dependiendo de donde se encuentre, de la motricidad, de donde se encuentre este infarto. Entonces, aquí vemos que si tenemos penumbra y core, cuando hacemos una reperfusión rápida o sí, una reperfusión rápida, vemos que
el core se alcanza un poco a disminuir y no hay zona, la zona de penumbra, pues no se tiene. Siempre va a estar esto, se va a salvar este tejido. Lo mismo con cuando tenemos una reperfusión rápida y con drogas citoprotectoras, vamos a ver que hasta el mismo core puede disminuir y este tejido se va a salvar más rápido. Y aquí vamos a ver en esta imagen la fisiopatología. Entonces, como vemos, hay una obstrucción en este caso y vamos a tener el flujo sanguíneo cerebral disminuido o reducido en este caso. Entonces, esto me va a llevar a hipoxia, isquemia o disminución, pues, sí, hipoxia y disminución de la glucosa en este tejido, lo cual me va a generar esto, liberación de aminoácidos excitatorios, principalmente como el glutamato. Como sabemos, cuando tenemos un exceso de glutamato, ese nos va a llevar a la liberación de radicales libres también. Al tener esta liberación de radicales libres, en muchos casos nos va a llevar a una apoptosis porque obviamente va a generar toda esa cascada de la apoptosis, esos radicales libres y también esos mismos radicales libres nos llevan a una necrosis del tejido. También tener en cuenta que también al tener otros aminoácidos excitatorios como el calcio y el sodio, sabemos que este calcio me va a llevar también a un exceso de calcio en las neuronas, daño de las neuronas, lo mismo con el sodio, entonces tener muy en cuenta esto, que también el calcio, bueno, también tener en cuenta que el calcio me inicia la apoptosis también y una respuesta inflamatoria muy rápida. Bueno, ahora vamos a hablar sobre en sí de la irrigación del cerebro. Como vemos, esta es una imagen muy bonita, es el polígono de Willis y aquí podemos ver toda pues, la irrigación cerebral. Tener en cuenta, vamos a hablar más adelante de síndrome de grandes vasos, vasos pequeños, y tener en cuenta esto, y también del sistema posterior. Entonces, este polígono de Willis, principalmente la arteria carótida interna, la cerebral anterior, las comunicantes, la cerebral media, que es otra arteria muy grande. Cuando hablamos de sistema anterior, vamos a hablar de arteria carótida interna, la cerebral media y la cerebral anterior. Cuando hablamos de sistema posterior, pues vamos a hablar de la basilar, de las espinales y las vertebrales. Y cuando hablamos de arterias pequeñas, pues entonces vamos a hablar de las lenticulares, de las pontinas, de síndromes más pequeños. Entonces, aquí vamos a hablar de los territorios vasculares, como ya les hablaba, circulación anterior, circulación posterior y síndromes lacunares. Aquí en esta imagen, pues tenemos sí, como una hoja de ruta cuando nos vamos a ubicar en qué parte va a tener este daño en la arteria o qué arteria se va a ver ocluida y qué síntomas va a tener el paciente. Entonces, esto también más adelante les voy a hablar de las más importantes. Entonces, para empezar, entonces la arteria cerebral anterior, entonces vamos a tener que el paciente va a tener debilidad en la pierna contralateral, incontinencia urinaria, disfunción ejecutiva. También cuando tenemos en la arteria basilar, eso ya sería un síndrome de la circulación posterior, entonces síndrome de la arteria basilar, déficit oculomotor, comportamiento normal, alucinaciones, somnolencia vamos a tener en estos pacientes, en las cerebrales, también vamos a tener, en las vertebrales, perdón, y espinales vamos a tener síndromes, disfunción sensorimotoria, hemiparesia, síndrome de Wallenberg, síndrome de Horner, que estos son síndromes también muy comunes en muchas enfermedades que se da gracias a que tenemos un daño en estas arterias y también en tener en cuenta la arteria cerebral media, que vamos a hablar de hemianopsis ipsilateral, hemiparesia contralateral y afasia. Bueno, entonces a empezar a hablar de los síndromes de grandes vasos. Entonces vamos a hablar de la más grande en este caso, que es la arteria carótida interna, que nos vamos a presentar con unos síntomas característicos que es su pérdida visual monocular ipsilateral secundaria a enfermedad retiniana transitoria. Esto es mejor dicho como una amaurosis fugaz ipsilateral. También cuando tenemos una obstrucción de esta arteria vamos a hablar de hemiplegia o hemiparesia contralateral. También tener en cuenta que pues esta hemiparesia contralateral se da acompañada también en algunos casos de disfagia o sí, de disfagia en este caso, y que la lengua se desvía hacia el lado ipsilateral. Tener en cuenta esto porque el nervio facial es quien me lo va como
a manifestar. También tenemos otra arteria, como vemos en la imagen, es una mujer con manifestaciones clínicas de un infarto en la arteria cerebral anterior. Entonces vamos a tener debilidad en la pierna contralateral, apraxia ideomotora, incontinencia urinaria, también es un síntoma característico de una isquemia en la arteria cerebral anterior, es incontinencia urinaria, también tener en cuenta la fascia motora transcortical, la grafia y disfunción ejecutiva y también la apatía en estos pacientes, vamos a presentar eso. La abulia es un síntoma muy característico del infarto de la arteria cerebral anterior, porque el paciente como que lo vamos a encontrar sin ánimo, eh, que no quiere hacer nada, que no puede, bueno, también por su afasia no puede comunicarse bien, entonces tener en cuenta esto al momento de querer saber qué arteria es la que está afectada. Y ahora vamos a hablar de la arteria cerebral media, que esta es la más afectada, se da en un 95% de los casos, como vemos en la imagen. Principalmente es parecia en cara y brazo, perdón, más que en la pierna. Entonces, eh, como veíamos, en la pierna principalmente se hace en la arteria cerebral anterior, mientras que en la arteria cerebral media vamos a decir más que tenemos una parecia en cara y brazo. Entonces, esta arteria cerebral media la vamos a dividir en dos. En arteria cerebral media izquierda dominante y en arteria cerebral media, perdón, eh, derecha no dominante. Entonces, cuando decimos que tenemos una arteria cerebral media izquierda dominante, los síntomas van a ser una afasia si se produce en el hemisferio dominante, como les decía, el hemisferio izquierdo en este caso. Vamos a tener afectación en el área de Broca, en el área de Wernicke, preferencia de la mirada hacia la izquierda, una mirada ipsilateral y también una opción homónima contralateral. Tenerlo en cuenta. Y cuando está afectada la arteria cerebral media derecha, la cual es la no dominante, entonces el paciente se va a presentar con una negligencia hemiespacial izquierda. Para los que no saben, es una falta de atención a estímulos visuales en el lado del campo visual. Entonces, como que el paciente no puede prestar atención, o no ve los estímulos que se le hacen hacia ese campo visual afectado. También la agrafestesia, la cerebrosia es muy característico de esta arteria cerebral media derecha y su mirada va también ser ipsilateral. Si está afectada a la derecha, entonces la mirada va a estar hacia la derecha y si está afectada la rama de la arteria cerebral media izquierda, entonces va a estar hacia la izquierda la mirada, tenerlo en cuenta. Otros, vamos a hablar de síndromes de la circulación posterior. Entonces, tener primero en cuenta que la arteria cerebral posterior, esta me va a irrigar lóbulo occipital, tálamo, hipotálamo, corteza visual primaria. Ya todos sabemos o tenemos que mirar cuáles son las funciones de pues de estos componentes del sistema nervioso, el tálamo, el hipotálamo, la corteza visual primaria, para saber o para guiarnos a cuáles son los síntomas que va a presentar los pacientes con una afectación en estas arterias. También la arteria basilar, ya sabemos que irriga el tronco encefálico, el cerebelo y el oído interno. Entonces, tener en cuenta que en la circulación posterior normalmente se presentan alteraciones visuales por su cercanía a la área visual primaria, a la corteza visual primaria. Entonces, los pacientes con ACV en la circulación posterior van a presentar principalmente alteraciones visuales, como les decía, por su cercanía pues, a esta corteza. Y cuando hablamos de la arteria cerebrosa posterior inferior, vamos a hablar de la pica. Esta está también en la parte inferior del cerebelo, bulbo raquídeo, también parte inferior del tronco encefálico y me va a producir el síndrome de Wallenberg. La arteria cerebral posterior, entonces vamos a empezar a hablar de esta. El paciente con quien me va a llegar, como ya les decía, irriga el lóbulo occipital, tálamo, hipotálamo y corteza visual primaria, entonces me va a llegar con una hemianopsia homónima contralateral con conservación macular. Entonces, por lo que hablábamos de la isquemia del área visual primaria. También alteración en la memoria por la alteración del hipocampo. Ya si hablamos de una afección en el mesencéfalo, parálisis del tercer nervio ipsilateral con midriasis
y vamos a tener una hemiparesia y pérdida de la sensibilidad por su afectación talámica. Entonces, como vemos aquí, dependiendo de la afectación de donde se ubique esta isquemia, pues vamos a tener los síntomas clínicos de estos pacientes. También se va a presentar con vértigo, náusea y vómitos. Ahora vamos a hablar de la cerebelosa posterior inferior. Como les decía, vamos a tener principalmente el síndrome medular lateral o el síndrome de Wallenberg. Este síndrome de Wallenberg, perdón, se va a manifestar, el paciente va a tener vértigo, vómito, nixtasmos, síndrome de Horner, hipo, principalmente, es un hipo persistente que va a presentar este paciente, también disfagia, el paciente va a tener aparte ataxia, vértigo, como ya les decía, entonces tener en cuenta que cuando nos llega un paciente como con esas características, nos podemos guiar hacia una arteria cerebelosa posterior inferior, entonces tenerlo en cuenta, porque esta ya, como les decía, irriga bulbo encefálico y algunas partes del cerebelo, por eso va a llegar con esa ataxia. Y muy importante, la ronquera en ese paciente. También cuando hablamos de la arteria cerebrosa anteroinferior, entonces vamos a tener el síndrome pontino lateral o el síndrome de Horner, como sabíamos, es parálisis y caída facial. También, además, tenemos disminución del gusto en los dos tercios anteriores de la lengua. También vamos a tener una disminución de la sensibilidad facial al dolor y a la temperatura, vértigo, disfunción audiovestibular y ataxia, cuando hablamos de cerebrosa anteroinferior. Y ahora, para terminar, pues los de circulación posterior, no me quise alargar tanto, vamos a hablar de la arteria basilar. Entonces vamos a tener que son síndromes pontinos y dependiendo vamos a tener un paciente que si la conciencia está conservada es porque el sistema activador reticular no está afectado. Entonces, tener en cuenta que si el paciente me llega sin conciencia o no se acuerda de lo que le pasó, tener en cuenta que entonces el sistema activador reticular está afectado. Entonces, si tenemos una insuficiencia vertebrovascular, entonces, el paciente al momento de reclinar la cabeza o girar su cabeza hacia cualquier lado va a presentar síntomas. ¿Cuáles son estos síntomas que va a presentar el paciente? Entonces vamos a hablar de vértigo, caídas, tinnitus, hipo, disartria, disfagia. También vamos a tener en cuenta que los nervios faciales ipsilaterales, pues a la isquemia, vamos a tener déficit en esos nervios craneales. También el paciente va a tener una diplopía, ataxia de la marcha y parestesias. Y ahora hablando de síndromes pequeños o de vasos pequeños, como los síndromes lacunares, tenemos que las arterias lenticuloestriadas o arterias penetrantes, su principal fisiopatología o su causa es la oclusión dada por lipohialinosis. Como sabemos, esta lipohialinosis se da secundaria a una hipertensión no controlada. Entonces, cuando tenemos accidentes cerebrovasculares lacunares, entonces debemos tener en cuenta cuál es la presentación del paciente. Entonces, podemos tener que es motor puro, sensorial puro, que es mixto sensoromotor. Entonces, tener en cuenta cuáles son las características clínicas de estos pacientes para poder decir que tiene un infarto lacunar. Entonces, cuando hablamos de un trazo motor puro, entonces vamos a decir que puede ser una en la rama posterior de la cápsula interna, que esta es la más común cuando tenemos también. Los vasos lacunares pueden estar afectados en el cuerpo estriado, la corona radiada, la protuberancia, el bulbo raquídeo, o también por la oclusión de la arteria lenticuloestriada. ¿Cómo nos va a llegar ese paciente? Pues al servicio de urgencias en este caso. Nos va a llegar con una hemiparesia contralateral de la cara, del brazo y la pierna. Esto lo cual provoca una marcha en sincundición del paciente, perdón, y en algunos casos disartria. El paciente no tiene discapacidad sensorial, entonces le vamos a hacer estímulos sensoriales y el paciente los va a sentir normal. Entonces, tener en cuenta que es un trazo motor puro, entonces un daño motor puro. Si tenemos un trazo sensorial puro, su afectación principalmente o su ubicación va a ser en el tálamo. Entonces, si tenemos el tálamo, esto me puede afectar la rama posterior de la cápsula interna, también el tegmento pontino y la corona radiada. ¿Qué vamos a tener en este caso? Las características clínicas son entumecimiento y parestesia contralateral de la cara, el brazo y la pierna. Entonces vamos a ver que el paciente no tiene afectación motora, pero sí en el momento
de hacer pues, su examen físico sensorial, hacerle sus estímulos sensoriales, el paciente no va a responder a estos. Ahora, si hablamos de algo mixto, de un accidente sensorimotor, entonces vamos a hablar de la rama posterior de la cápsula interna, que es lo más común, aunque también se pueden dar tálamo, putamen, bulbo raquídeo. Entonces tener en cuenta estos, si es sensorimotor, vamos a tener deterioro sensorial del paciente, porque sabemos que es un daño sensorial, y también una hemiparesia contralateral de donde se encuentre pues el daño, la arteria afectada, en este caso cuando tenemos sensoromotor. También tenemos otros casos como una hemiparesia táxica, síndrome de disartria humano torpe y el hemivalismo. Algo importante es esta escala de Van for Stroke que fue dada por la Universidad de Oxford para determinar dónde se encuentra o qué tipo de enfermedad, de accidente cerebrovascular presentan los pacientes. Entonces, si hablamos de un daño total, perdón, de una isquemia total de la circulación anterior, entonces vamos a tener unos criterios que son estos criterios, que es una y me parece unilateral, hemianopsia homónima o disfunción cerebral, gran disfunción cerebral. En este caso, si hablamos de una circulación anterior parcial, entonces vamos a hablar de dos de los siguientes criterios, también del síndrome lacunar, ahí tenemos algunos de los criterios, puro sensitivo, motor puro, entonces de lo que ya les hablaba, y si tenemos un síndrome de la circulación posterior, mirar ya algunos de los criterios, si es déficit bilateral motor o sensorial, bilateral, si tenemos afectación en los nervios craneales. Entonces, tener en cuenta esta escala, se las dejo aquí para poder diferenciar qué tipo de ACV tienen los pacientes cuando nos llegan al servicio de urgencia. Ustedes se guían por esos criterios y pueden llevar a un mejor diagnóstico. Entonces, ahora vamos a ver un poco de neuroimágenes en ACV. Entonces, vamos a tener en cuenta los territorios vasculares de cada arteria. Como ya les hablaba de las arterias, entonces la arteria cerebral anterior, lo vemos como en azulito. Bueno, aquí están esas imágenes para que la tengan en cuenta para mirar después las neuroimágenes que vamos a mirar de ACV. Entonces, aquí están las neuroimágenes, qué arteria, cuando tenemos las ramas medias de la arteria cerebral media, las ramas de estas, entonces sus ramas centrales, aquí las vemos. Aquí vemos la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral posterior, lo vemos aquí, también aquí. Eh, la arteria coroidal, la arteria cerebral superior, bueno. Y ahora otros territorios, también las ramas terminales de la arteria cerebral anterior, lo vemos aquí principalmente. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar sobre el diagnóstico del ACV. Esto es como una sigla, como un acrónimo que se utiliza aquí en Colombia para identificar los síntomas a tiempos del ACV. Entonces, si vemos a un familiar, a un amigo, un conocido, que se le empieza a torcer la cara o a tener el peor dolor de cabeza que ha tenido en su vida, tenemos que empezar pues a prestarle atención. Entonces, es la sigla corre. Entonces, cara torcida y dolor de cabeza, la C. La O es alteración en la visión del ojo. Entonces, cuando hablamos de ojo, alteración súbita de la visión, vamos con la O. La R es debilidad en un brazo o en una pierna. Entonces, ya vamos a decir, el paciente tiene algo, la persona le está dando algo, hay que hacer algo urgente. También cuando se empieza, la otra R es cuando empieza a hablar raro el paciente, entonces tener en cuenta que cuando hay una afasia, algo diferente, que el paciente habla incoherencias o no se le entiende lo que habla, tener en cuenta esto. Y lo último es tener el equilibrio alterado, que el paciente se caiga de un momento a otro y acudir o llamar al servicio de urgencias, de emergencias, perdón, o urgencias. Entonces, nos llega el paciente ya cuando le hemos hecho el corre, perdón, el corre. Entonces, lo primero que vamos a hacer al llegar al servicio de urgencias, pues vamos a evaluar la vía aérea,
la respiración y la circulación de este paciente, también evaluar frecuencia, ritmo cardíaco, presión arterial, temperatura, saturación de oxígeno, glucosa, todo eso es lo primero que le hacemos. Luego nos vamos a ver con esta escala, la escala de la NIHSS. Entonces, esta escala es muy importante porque nos va a ayudar pues al diagnóstico de una ACV y a su, bueno, y también con esta escala cuando tenemos en menor a 4 puntos, vamos a decir que el paciente pues no tuvo gran afección, bueno, gran afectación, perdón, por este ACV entre 4 y 25. Rango entre 4 y 25 nos puede ayudar o tenemos al paciente que no tiene tanto daño y puede estar indicado para hacerle una trombólisis o una trombectomía en este caso, y mayor de 25 es que el paciente tiene un daño muy extenso o tiene gran déficit neurológico por su ACV. Entonces, ¿qué va a evaluar esta escala de la NIHSS? Entonces tenemos nivel de conciencia y ese nivel de conciencia se va a mirar, ya sea por si el paciente está alerta, no está alerta y se van a dar unos puntos. También por preguntas, preguntarle al paciente cuando llega en qué año estamos, en qué mes estamos, cuántos años tiene. Entonces, dependiendo de las preguntas o las respuestas que nos da el paciente, si nos da una correcta, pues es un punto, si nos da dos correctas, pues son 0 puntos, y si no nos da ninguna, pues es 2 puntos. También pedirle al paciente órdenes motoras. Entonces, señor, cierre los ojos, levante la mano, cierre la mano, apriete la mano. Entonces, esto, dependiendo de esto, nos va a dar unos puntos en la escala de en la NIHS, perdón, para calificar pues el daño pues el daño que ha generado por el ACV. También la mirada conjugada se evalúa en la escala el campo visual, la paresia facial, el miembro superior derecho, el miembro superior izquierdo, los miembros inferiores, igual caso, si el paciente llega con ataxia. La exploración sensitiva, como ya les decía, es muy importante para mirar qué tipo de arteria está afectada, el lenguaje, la disartria, la extinción y la inanición, y la inatención, perdón. Tener en cuenta esto, esta es una escala muy importante. Y ahora vamos a hablar del manejo temprano del ACV isquémico agudo. Entonces, la reperfusión aguda es por mucho la terapia más efectiva para un ACV isquémico. Hay tres principios principales para el cuidado de un ACV agudo. Entonces, lograr la recanalización oportuna de la arteria ocluida y la reperfusión del tejido isquémico, optimizar el flujo colateral y evitar el daño cerebral secundario. Entonces, esto es los tres principales o los tres pilares ¿de qué? Del manejo de la que el paciente se nos pueda recuperar lo más rápido posible y tratar de que el daño cerebral se siga extendiendo. Entonces, también debemos tener en cuenta que el manejo hemodinámico adecuado, el monitoreo del edema cerebral, también el reconocimiento temprano de este ACV, como ya les voy a hablar más adelante, y la terapia de complicaciones sistémicas es muy importante en estos pacientes. Entonces, cuando yo les hablo de recanalización, la recanalización es el proceso de restaurar la circulación sanguínea en una arteria o un vaso sanguíneo, es que vuelva a pasar flujo por ese vaso, y la reperfusión es restaurar el flujo al tejido cerebral, es que esta sangre llegue al tejido para que vuelva a irrigarse y vuelva a tener su función normal. Entonces, llega el paciente al servicio de urgencias, tenemos un tiempo de puerta aguja, tener muy en cuenta el tiempo de puerta aguja tiene que ser de 45 minutos. Entonces, si el paciente llega en este tiempo, nos da mucho o aumenta su esperanza de tener una recuperación o una reperfusión, un tratamiento exitoso en estos pacientes cuando desde que lo sufre hasta que llega al hospital es de 45 minutos. Entonces, tenemos que también tener muy en cuenta la historia clínica. Establecer la hora cero es muy importante. ¿Por qué es muy importante establecer la hora cero? Porque desde que sabemos en qué momento tiene el ACV, pues como sabemos, los tratamientos nos hablan o que una trombólisis intravenosa nos habla de 4,5 horas de haber sufrido el ACV, es como lo máximo, entre comillas, aunque hay excepciones que podemos alargar este tiempo de trombólisis.
Entonces, mantener la hora cero y desde que llega al servicio de urgencias a, a una trombólisis, 45 minutos. ¿Por qué? Porque eh, ya en 10 minutos lo ideal sería examinarlo, los 10 primeros minutos que llega al servicio de urgencias y ya luego de examinarlo, hacerle una TAC o una tomografía inferior a los 25 minutos. Ya con esta TAC podemos decir, uy, mira el daño que tiene el paciente, dónde se encuentra el daño, es hemorrágico, es isquémico. Entonces, mirar y podemos realizarle una vez pues, su trombólisis, además de la historia clínica que tenemos el paciente, tenemos que tener en cuenta la glucometría con la que llega el paciente, la presión arterial con la que llega el paciente, sus imágenes, su TAC de cráneo simple para mirar cómo está el tejido y también tener en cuenta eh, o preguntarle al paciente o al acompañante cuándo fue la última vez que vio bien al paciente, si fue agudo la instauración de este cuadro clínico y si desde la primera vez que lo vieron fue igual el déficit o que ha ido aumentando poco a poco el déficit neurológico del paciente y tener muy en cuenta los antecedentes de sus pacientes porque al momento de preguntarles a los pacientes, nos pueden decir cosas que nos pueden contraindicar una trombólisis y no les podemos hacer ese tratamiento. Entonces, preguntarle qué fármacos toman, si han tenido hemorragias, si están embarazados, tal cosa, la edad, muchas cosas aparte. Ya les voy a decir cuáles son estas contraindicaciones. Entonces, para hablar del diagnóstico en sí, vamos a hablar de neuroimágenes. Tenemos muchas neuroimágenes que nos pueden ayudar para el diagnóstico de un ACV. Entonces, en neuroimágenes, pues nos ayuda primero el TAC, la tomografía de cráneo simple, nos ayuda a visualizar hemorragias intraparenquimatosas, neoplasias, abscesos y otros simuladores del ACV, de la enfermedad cerebrovascular. Entonces, en algunos casos, con medio de contraste también nos puede ayudar o aumenta su especificidad para unos infartos subagudos, porque el medio de contraste me va a marcar pues esta lesión. También la angiotomografía con un medio yodado nos ayuda pues a visualizar arterias ya sean cervicales, intracraneales o en una sola sesión. Entonces, también es una angiotomografía es muy, pues nos muestra muchas cosas para el diagnóstico de esos pacientes y también es una técnica muy sensible para las hemorragias subarachnoideas, pues las neuroimágenes. Entonces, cuando hablamos de tomografía sin contraste, es la técnica inicial y porque es ampliamente accesible, muy rápida, la vamos a tener en casi todos los servicios de urgencias, muy rápido, pues en el tiempo en que lo podemos leer. Y es útil para descartar el ácido hemorrágico o una hemorragia subarachnoidea o una hemorragia intracraneal. Entonces, cuando tenemos una tomografía de cráneo, ¿qué vamos a evaluar? Entonces hay una escala que se llama la escala de Aspects, que esta evalúa si hay un cambio isquémico temprano en 10 zonas. Entonces, las zonas van a estar pues divididas o marcadas entre M1 y M6, que son las regiones corticales, entre M1 y M3, las regiones ganglionares, entre M4 y M6, también el nivel ganglionar, y también vamos a ver estructuras como el núcleo caudado, el núcleo lentiforme, la cápsula interna y la ínsula. Esa escala Aspects fue desarrollado para estratificar el ACV agudo mediante la tomografía computarizada. También evalúa cambios isquémicos tempranos, como ya les decía, son 10 puntos que va a evaluar, es un score de 10 puntos. Principalmente evalúa la circulación anterior, como ya les decía, arteria cerebral anterior, arteria cerebral media, arteria carótida y dividir principalmente, pero esto principalmente, como ya hablaba, del 95% de las afecciones de ACV es la arteria cerebral media, entonces me la va a dividir en 10 territorios de interés. Entonces, si el paciente tiene un ASPEX igual o menor de 7, el paciente va a tener menor dependencia pues, en sí mismo y va a tener una mayor mortalidad y el riesgo hemorrágico también post-trombólisis va a aumentar si la puntuación es menor de 7. Si tenemos un ASPEX igual a 10, es una tomografía de cráneo casi normal o normal y mayor de 7, mayor de 7 o igual a 7,
va a tener cambio isquémico muy, pues son pocos cambios isquémicos que se van a ver en la tomografía. Entonces aquí vemos los dos cortes axiales que cuando hablamos de AXPEX a nivel del tálamo y los ganglios basales y adyacente al margen superior de las estructuras de los ganglios donde ya no se ven. Esos no son cortes continuos que vamos a tener, sino son unos cortes separados por 2 centímetros encima. Entonces, en el primer corte, como podemos ver, pues vamos a ver el núcleo caudado, el núcleo lenticular, la cápsula interna, el ribete insular, aquí también lo vemos, el ribete insular, M1, la región cortical del ribete insular también, y M3, que es la región cortical posterior de la arteria cerebral media. En el segundo corte vamos a tener M4, M5, M6, que son, estos cortes sean 2 centímetros por encima de M1, entonces vamos a tener otras estructuras para mirar pues la afección de la arteria cerebral media. Entonces aquí lo vemos ya en una tomografía, M1, la cápsula, el núcleo caudado, la ínsula, el núcleo lenticular, entonces M1, M2, M3, M4, M5, M6. Entonces, aquí tenemos un, un paciente con una ACV en la arteria cerebral media. Quisiera preguntarles qué puntaje Aspex tendría este paciente con pues con este tag pues mírenlo bien y díganme cuánto puntaje podría tener este paciente en Aspex. Y si su mortalidad es poca o mucha, dependiendo de lo que les acabo de decir, del Aspex. ¿Alguien me lo puede decir? De 3 o de 4. Eh, Hola. Bueno, entonces aquí vemos que tiene afección en M1, en la cápsula. Vemos un aspecto menor de 7, entonces vamos a decir que, bueno, vamos a contarlos. Entonces, M1 está afectado, la ínsula también está afectada, M2 también está afectado, M3 también está afectado en este caso. El putamen también está afectado, el núcleo caudado también está afectado, el núcleo lenticular también, M4, M5 y M6 también. Entonces podemos decir que el paciente tiene una gran extensión pues en su ACV y tiene un aspecto muy como de 9, no mentiras, como de 1, como de 2 en este caso. Entonces vamos a tener en cuenta que este paciente pues tiene muy poca esperanza o su tratamiento va a ser diferente por la gran extensión pues de este ACV. Entonces vamos a mirar otros signos que podemos ver en la TAC, en el TAC, perdón, con los pacientes con Andrés, ACV. Esto es muy importante, el signo de la arteria cerebral media hiperdensa o el signo de la cuerda. Vemos que en el lumen pues, de esta arteria se puede marcar como blanco, como hiperdenso, ¿sí? Se ve de otro color en la arteria cerebral media. Entonces es un signo muy característico de que el paciente sufrió un ACV en la arteria cerebral media. También en la imagen de aquí vamos a ver atenuación del núcleo lenticular y signo del ribete insular. Entonces vemos que en este lado, en lo de rojo, vemos la ínsula pues bien diferenciada y el núcleo caudado bien diferenciado en este caso, en lo de azul, pues sí, en la azul. Y vemos que en el lado pues izquierdo del TAC vamos a tener que el núcleo caudado no está bien diferenciado y la ínsula pues el ribete insular pues se pierde en este caso. Entonces vamos a decir que es positivo la atenuación del núcleo lenticular y tenemos el signo del ribete insular. También en esta imagen vamos a tener que tenemos una diferenciación y disminución en la diferenciación de la sustancia blanca y la sustancia gris y borramiento de los surcos corticales. Como vemos, los surcos corticales en este lado del ataque no se van a diferenciar y no vamos a, mire, vamos a ver esta imagen, no vamos a ver que la sustancia blanca se diferencia de la gris, sino tenemos una atenuación de la diferenciación de estas dos sustancias. Entonces es importante tener en cuenta porque esto nos puede ayudar a determinar cuál fue la arteria afectada, que en este caso es la arteria cerebral media derecha. Entonces tener en cuenta esto.
Y también aquí tenemos otros que es el mismo paciente, las dos mismas tags es del mismo paciente, entonces vemos que en este ya se está perdiendo o ya hay un borramiento se empiezan a perder los surcos corticales, el ribete insular, no hay diferencia, se está perdiendo la diferenciación entre la sustancia blanca y la sustancia gris, y en este caso cuando ha pasado el tiempo, como a las 2 horas, vemos que ya no hay diferenciación entre la sustancia blanca y la sustancia gris, se han borrado los surcos corticales, ya la ínsula no se ve, no hay diferenciación en los núcleos caudados, lenticulares, y ya empieza también a haber un desplazamiento por el edema que se genera, hay desplazamiento, sí, como atrapamiento ¿del qué? Desplazamiento de la línea media, perdón. También debemos tener en cuenta el angiotac, que en este se utiliza contraste para visualizar las arterias cerebrales. Este me va a ayudar a identificar oclusiones de grandes vasos y también bueno, lo que me genera la causa en un ACV isquémico grave. También proporciona detalles anatómicos y ayuda a determinar la causa del SB como aterosclerosis o émbolos. Muy importante este angiotac. Y también tenemos la tomografía de perfusión, que esta me va a ayudar a evaluar el flujo sanguíneo cerebral y me divide el tejido afectado en el núcleo isquémico, que es el área con flujo muy reducido, con un flujo sanguíneo cerebral menor de 30%. Es una zona que ya está infartada, cuando también nos puede dividir en la penumbra isquémica, que es un tejido con flujo más reducido también, o reducido, no tanto como el núcleo isquémico, y también nos puede ayudar a analizar el mismatch entre el núcleo y la penumbra para identificar qué pacientes son elegibles para un tratamiento endovascular. Un mayor a 1,8 es favorable para que esos pacientes puedan ser llevados a un tratamiento endovascular. Entonces, como ya les decía, esta es la angiografía. Entonces, vemos que el paciente tiene una oclusión de la arteria cerebral media izquierda. Vemos que el flujo sanguíneo no llega a esta parte del cerebro y aquí vemos dónde se encuentra la oclusión. ¿Listo? Y aquí vemos un análisis del mismatch y aquí vemos la extensión del, ¿qué? Del ACV en estos diferentes cortes dados por la eh, tomografía de perfusión. Ahora, que me parece muy importante es hablar sobre la resonancia magnética cerebral en los casos de ACV. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer una resonancia magnética? Entonces, si está fácilmente disponible, y si se puede realizar en lugar de una tomografía computarizada sin contraste. También cuando no tenemos o cuando no se sabe cuándo fue la hora cero del paciente con ACV, entonces es muy importante para determinar la elegibilidad de hacer trombólisis o trombectomías, ya sea en el caso. Entonces es mejor la resonancia magnética en ese caso. O signos o síntomas de un infarto de la circulación posterior. Entonces, ¿qué vamos allá en una resonancia magnética? Entonces, vamos a mirar unos signos, ya los vamos a mirar aquí, mejor pasemos. Entonces, cuando tenemos un ACV isquémico hiperagudo que es menor a 6 horas, pues vamos a tener lesiones periventriculares derechas, como en la flecha negra, aquí en DW1, y se restringe la imagen en DW1. Aquí están las lesiones. Vamos a tener que es positiva en el mapa de ADC, y no se observan secuencias en T2, en FLAIR y en T1. Entonces, como que en T2, en FLAIR y en T1 no podemos determinar si el paciente tiene un ACV isquémico hiperagudo. Estas ventanas no son las favorables para mirar en el tiempo en el que se da el ACV. Ya si tenemos un ACV isquémico agudo, en 6 horas a 4 días, pues vemos unas lesiones ahora sí en T2 hiperintensas y en FLAIR, en T2 hiperintenso y en Frederick también hiperintenso, hipointensa en T1, aquí la vemos, hipointensa en T1, y se restringe la imagen en TWI y positiva en el mapa de ADC. Aquí la vemos positiva en el mapa de ADC y restringida en DWI. Ahora si tenemos algo, un ACV isquémico subagudo de 4 días a 2 semanas, ¿cómo la vamos a ver? Entonces,
hiperintensa ante 2, en flare hiperintenso o isointenso, en este caso estaba un poco hiperintenso, o un efecto de niebla no se alcanza a diferenciar. En TW1 la vemos hipointensa, un poco hipointensa, sí, en este caso aquí la vemos, y se restringe la imagen en DWI y el mapa AS está ISO a hiperintenso. En este caso, aquí se ve un poco hiperintenso y el resto está isointenso. No se alcanza pues a vemos como va aumentando los días, pues estas imágenes van cambiando. Y también ya si tenemos un ACV crónico de meses a años, pues vamos a ver la hiperintensidad en T2, hipointensidad en flare y en T1, aquí la vemos, hipointensos aquí, restricción en DWI y el AS negativo. No, no se puede, pues aquí se puede diferenciar un poco, pero no se puede diferenciar en el mapa AS. Es muy importante, les quería hablar un poco sobre resonancia, porque en algunos casos, cuando tenemos el paciente que no sabemos cuál es su hora cero, pues vamos a con la resonancia magnética determinar eh, su estadio y lo podemos clasificar en hiperagudo, agudo, subagudo o crónico. Entonces, eh, cuando el paciente pues también nos llega al servicio de urgencia, les quiero hablar sobre la escala de ranking. ¿Qué es la escala de ranking? Es una escala que me ayuda a determinar el resultado funcional tras un ictus. Entonces, el grado de discapacidad del paciente, mejor dicho, al tener un ictus. Entonces, hay pacientes que llegan asintomáticos, sufren su ictus y son asintomáticos, siguen su vida normal, no, ni se dan cuenta. En algunos casos ya tenemos el nivel uno, que es una discapacidad no significativa. Él puede llevar todas las tareas, todas sus labores del día a día normalmente, pero tiene síntomas de una ACV en la discapacidad leve o nivel 2. Entonces, el paciente ya es incapaz de llevar todas sus actividades normales, pero también puede hacer sus propios asuntos sin ayuda, ir al baño, tomar agua, no, no se siente limitado en algunas cosas, pero no, no es capaz de hacer pues todas. En la discapacidad moderada, el paciente camina sin ayuda, pero necesita bastante ayuda para algunas otras tareas, y eso ya podemos hablar del nivel 3, un paciente que camina sin ayuda, pero necesita muchas ayudas para otras tareas del hogar, del trabajo. Entonces, tener en cuenta esto. Cuando ya es moderadamente grave, el paciente es incapaz de caminar y de atender sus necesidades corporales sin ayuda. Entonces, el paciente cuando necesita ir al baño tiene que pedir ayuda, que lo acompañen para caminar porque no se pueden mantener de pie. Entonces, eso es el nivel 4 en la escala de ranking. Y si tenemos una discapacidad grave, es el paciente que vamos a tener en cama, con incontinencia urinaria, que requiere cuidados, atención médica constante. Entonces, tenerlo en 5 y el éxito es en 6 en paciente que, pues, muere en este caso. Ya vamos a hablar del tratamiento en sí del ACV. Entonces vamos a tener la terapia de reperfusión de la cual les hablaba. Entonces vamos a tener una terapia trombolítica y una terapia endovascular que sea por trombectomía mecánica. Para esto, pues debemos mantener una presión de perfusión cerebral buena y evitar daños secundarios. Es lo que buscamos en los pacientes, evitar daños secundarios y que no se extienda la lesión. Entonces, lo primero que vamos a hacer al paciente es mirarle su vía aérea y la oxigenación, si está disminuido también el nivel de conciencia y asegurar su vía aérea. Mantener la saturación del paciente mayor al 94% es lo primero que debemos mirar. Ahora también debemos mirar la presión arterial con la cual nos llega el paciente. No debemos permitir que la presión arterial media caiga demasiado porque, como les decía, la presión arterial media y el flujo sanguíneo cerebral son directamente proporcionales. Entonces, si tenemos una disminución de la PAM, pues va a disminuir el flujo sanguíneo cerebral y pues podemos aumentar esta isquemia que encontramos en los pacientes. Entonces, importante mantener una buena presión arterial media, pero la presión arterial debe ser menor a 185, 110 para que se le pueda iniciar una terapia trombolítica al paciente. Entonces, si vemos que el paciente nos llega con 185, 110, entonces vamos a realizar o a darle algunos medicamentos para poder bajar esa presión arterial.
El principal es el labetalol de 10 a 20 miligramos intravenosos de 1 a 2 minutos y se puede repetir una vez. Esta es la primera línea para pues, disminuir la presión arterial en pacientes con ACV. También la segunda es el nicardipino para los pacientes y el clevidipino. También en algunos casos se puede considerar otros agentes como la hidralazina o el enalaprilato para disminuir esta presión arterial, pero con el labetalol principalmente, si lo tenemos, darle labetalol para disminuir la presión arterial eh, a los pacientes. Mientras se hace la terapia trombolítica, también debemos monitorizar esta presión arterial cada 15 minutos durante 2 horas y luego del inicio, también cada 30 minutos por 6 horas. Es muy importante mantener la presión arterial menor a 180-105 durante las primeras 24 horas después de la CB. ¿Por qué? Porque si no tenemos una presión arterial controlada, pues nos podemos llevar o podemos tener otra crisis con ese paciente y no nos puede, pues esa terapia trombolítica no sería lo más efectivo en este caso. También mirar la glicemia. Si el paciente nos llega con una hipoglicemia menor de 60 miligramos sobre decilitro, perdón, debemos tratar esta hipoglicemia antes de realizar la trombólisis. ¿Por qué? Porque si el paciente nos llega con hipoglicemia, también nos puede generar pues una, un- alguna enfermedad relacionada con la hipoglicemia y no con la trombólisis. Entonces, manejar esta hipoglicemia antes de iniciar la trombólisis. Y si el paciente llega con una hiperglicemia, se asocia peor pronóstico durante las primeras 24 horas. Entonces, debemos tratar de mantener la glicemia de ese paciente entre 140 y 180 miligramos sobre decilitro para, pues, sería lo ideal para durante el tratamiento trombolítico para que ese paciente pues, no sufra ni una hiperglucemia ni una hipoglicemia en este caso. También es importante tener control de la temperatura, que esté menor a 38 grados. Entre más temperatura, pues vamos a tener, como ya sabemos, una mayor actividad neuronal. Entonces pues las neuronas van a querer más oxígeno y como no tenemos oxígeno por la isquemia, pues va a tener esto, pues se van a dañar más neuronas por no tener esto, pues su aporte metabólico de oxígeno, entonces los procesos metabólicos van a estar disminuidos y se pueden dañar más isquemias y aumentar el déficit neurológico de los pacientes. Entonces, como ya les decía, los tres pilares, lograr la recanalización, optimizar el flujo colateral y evitar el desarrollo de lesiones secundarias. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones para un paciente con ACV realizar su terapia trombolítica? Entonces, un diagnóstico de ACV con compromiso neurológico, los síntomas menores a 4,5 horas, que esa es la ventaja, la ventana terapéutica que tenemos para la terapia trombolítica, o también un paciente con un wake-up stroke con criterios imagenológicos o un paciente mayor de 18 años. ¿Y cuáles son las contraindicaciones para el manejo de esta trombólisis química? Ah, sí. Entonces, las contraindicaciones es que el paciente haya sufrido un trauma severo de cabeza 3 meses antes, que haya sufrido un ACV isquémico 3 meses antes, que haya tenido una hemorragia intracraneal previa, que se sospeche de hemorragia subarachnoidea, que se sospeche de endocarditis infecciosa, de disección aórtica, que tenga una hemorragia activa interna en este momento, en el momento que llega, que tenga la presión arterial sistólica mayor a 85 y a 185, perdón, y a 110 la diastólica, eh, que tenga un INR mayor a 1,7, las plaquetas menores a 100.000. Esas son las contraindicaciones para iniciar una trombólisis química por alteplasa. Entonces, como ya sabemos, el alteplasa, pues es lo utilizado en este caso. Entonces, el alteplasa, pues la primera dosis va a ser de 0,9 miligramos sobre kilogramos hasta llegar a un máximo de 90 miligramos. Ese se empieza en un bolo del 10% en un minuto y luego el otro 90% se debe dar en infusión durante 1 hora. Entonces, aquí vemos
que este alteplasa, pues es un fibrinolítico, me va a aumentar la activación de plasminógeno sobre la plasmina y para degradar los productos del fibrinógeno y la fibrina. Entonces, también tenemos otro medicamento que es el tenecteplasa. Este va a ser un bolo único de 0,25 miligramos kilogramos si el paciente es mayor o igual a 90 kilogramos. Entonces, aquí les pongo los pesos. Si el paciente es menor a 60 kilogramos, entonces vamos a darle tenecteplasa de 0,15 miligramos y ve una vez cada hora, una vez, perdón, entre 60 y 69, tenecteplasa de 17,5 y ve una hora, entre 70 y 79, tenecteplasa de 20 miligramos una vez, y entre 80 y 89, tenecteplasa de 22,5 una vez también. Esos son los dos medicamentos para la trombólisis química. Entonces, es esto, debemos tener en cuenta que la hemorragia intracraneal o la HICS ocurre principalmente por una lesión en reperfusión, entonces no es tan limitante o es es un porcentaje muy bajo que se genera una hemorragia intracraneal sintomática dada por la trombolisis química, por alteplasa o ya sea por tenenteplasa. Pero entonces sí debemos tener en cuenta mucho los factores de riesgo que tienen los pacientes, la avanzada, la diabetes mellitus, la hiperglicemia o la hipertensión no controlada. Entonces, si el paciente al momento de realizarle esta trombólisis, me presenta una Higgs, aunque es un 1,9 o un 6,4% su déficit neurológico, y vemos que el paciente pues aumenta ese déficit neurológico, entonces se le tomografía de emergencia, una tomografía de emergencia para mirar pues qué está pasando por esta trombólisis, y debemos siempre mantener la presión arterial sistólica entre 140 y 160. Si vemos que el paciente en la tomografía nos muestra una hemorragia intracraneal sintomática, intracerebral sintomática, entonces vamos a revertir ese efecto fibrinolítico, vamos a revertir la alteplasa y el tenecteplasa. Entonces nos vamos con crioprecipitado, ya sean 10 unidades intravenosas, el ácido tranexámico, dosis inicial entre 10 y 15 miligramos sobre kilogramos, intravenosa en 20 minutos, o el ácido aminocrapoico, que se da en una dosis inicial de 5 gramos intravenosos, seguida una infusión continua de 1 gramo por 1 hora, según sea necesario. Tenemos esas tres opciones para revertir este efecto fibrinolítico en los pacientes. Ahora, el otro tratamiento, que es la trombectomía mecánica, se debe considerar el estándar de atención para pacientes causados por una isquemia cerebral aguda relacionada con la obstrucción de la arteria carótida intracraneal o segmento de la arteria cerebral media, el segmento M1. Entonces, cuando hablamos de trombectomía mecánica, tenemos que el número necesario para reducir la discapacidad fue un nivel, solo fue de la escala de ranking, perdón, para disminuir en un nivel de la escala de ranking que ya les hablaba. Entonces tenemos el ACV, el paciente, vamos a disminuirle esa escala de ranking, solo fue el 6,6 el 2,6, entonces vemos que la trombectomía es muy útil para que ese paciente pues cambie su discapacidad y vaya mejorando poco a poco si le realizamos este tratamiento o esta intervención rápidamente. Y vemos que solo tenemos un 4,4% en la tasa agrupada de hemorragia intracraneal sintomática, una Higgs. Entonces vemos que el porcentaje es bajo al realizar una trombectomía mecánica de que sufrir una Higgs. Entonces, importante administrar el alteplasa o el tenecteplasa cuando tenemos una trombectomía mecánica. No dejarlo de administrar, así se esté considerando el tratamiento endovascular como la trombectomía mecánica. Ahora, ¿cuándo vamos a decir que el paciente va a tener o vamos a realizar una trombectomía mecánica a este paciente? No vamos a decírselos a todos porque también tenemos la trombólisis. Entonces, si los síntomas iniciaron en un periodo menor o igual a 6 horas antes, entonces si vemos que tiene un AXPER mayor a 6 puntos o tiene una puntuación de oclusión de las arterias grandes, se realiza un TAC, una angiografía o una resonancia magnética
para determinar la elegibilidad de la trombectomía mecánica. Entonces, los, los criterios son, entonces, edad entre mayor a 18 años, si tenemos una punción inguinal para trombectomía que ocurra menor a 6 horas después del inicio de los síntomas, que no tenga ninguna discapacidad significativa de este paciente previa al accidente cerebrovascular. También que el accidente cerebrovascular no es leve, sino con una puntuación de NIS mayor a 6 puntos. Como les decía, si tenemos un NIS menor a 4 puntos, pues no es un accidente cerebrovascular muy leve. Entonces vamos a tratar de tener igual en el momento de hacer una trombólisis, una trombectomía que sea mayor a 5 o mayor o igual a 5 puntos en la escala NIHS, y tener una neuroimagen que nos muestre que hay una afección, ya sea de la carótida interna o de la porción M1 de la arteria cerebral media. Entonces, también vamos a hablar si el inicio de los síntomas fue de 6 a 24 horas antes. Entonces, aquí vamos también a realizar imágenes adicionales, ya sea una perfusión por tomografía o resonancia magnética, como les decía, para ayudar a determinar la agilidad. Entonces, en este caso vamos a utilizar unos criterios para determinar si al paciente le vamos a realizar trombectomía mecánica o no. Estos criterios se van a utilizar si tenemos entre 6 a 24 horas, entre 6 y 16 horas y entre 16 y 24 horas los pacientes. Entonces, ¿cuáles son esos criterios? Están los diffuse y el ensayo Down. Yo les voy a hablar del ensayo Down. ¿Cuáles son estos criterios? Si el paciente es mayor o igual a 18 años, si la alteplasa fue fallida o contraindicada, si tiene una puntuación en la escala de MIHS mayor a 10 puntos, si tiene una puntuación en la escala MRC, perdón, de 0 a 1 punto y aparición de ictus entre 6 y 24 horas. Ese es un criterio. Si el infarto es menor a 1/3 del territorio de la arteria cerebral media, o la oclusión de la arteria carótida del segmento 1 de la arteria cerebral media por tomografía computarizada, esto se da gracias a imágenes. Entonces tenemos uno que es clínico por la arteplasia fallida, el criterio imagenológico de la arteria cerebral media y la arteria carótida interna, o un desajuste de las imágenes clínicas dadas por la gravedad peor que la esperada. Entonces, vamos a tener una gravedad peor de lo esperada, entonces vamos a mirar al paciente dependiendo de su edad y su puntuación. Entonces, si el desajuste de las imágenes clínicas se da en un paciente mayor o igual a 80 años con una puntuación de NIHSS mayor o igual a 10 puntos y un volumen central isquémico menor a 21, es un criterio. La puntuación en IHS mayor o igual a 10 puntos con un volumen central isquémico menor a 31 mililitros, perdón. También es el otro criterio, y la edad menor a 80 años, puntuación de NIS mayor de 20 y volumen central isquémico menor a 51 es otro criterio. Entonces, tener en cuenta que gracias a estos criterios vamos a poder hacer una trombectomía mecánica después de las 6 primeras horas, entre 6 y 24 horas. Cuando hablamos también de una situación especial que es el wake up stroke, que la hora de inicio no se puede determinar en sí, pues completamente, entonces vamos a hablar del último momento que se vio bien al paciente antes de irse a dormir, porque cuando el paciente eh, llega al servicio de urgencia, parecia, su parálisis facial, bueno, su montón de cosas. Entonces, eso es muy importante, como les decía, hacer una resonancia magnética sería lo ideal en estos pacientes con un wake up stroke, para mirar cuál fue el tiempo hace cuánto pues fue la hora cero de los pacientes. Entonces, esos pacientes se benefician de la terapia trombolítica porque si vemos en la imagen que no hay un daño isquémico extenso, trombólisis. Aunque es principal o es preferible realizarle a estos pacientes con un wake-up stroke una trombectomía, gracias pues o dado por el tiempo, porque no se sabe cuál es el tiempo inicial de la hora cero del ACV, y
vamos a aplicar los criterios Down de los cuales hablé pues en estos pacientes con wake up stroke. También cuando los pacientes toman NACOS o los nuevos anticoagulantes orales, entonces la trombólisis con alteplasa se administra en menor a 3 horas cuando los pacientes estén tomando warfarina o el índice INR sea menor a 1,7 o menos. Entonces, no existen datos de seguridad adecuados para los NACOS y evitar la trombólisis que estén tomando estos agentes, en pacientes que estén tomando estos agentes. Entonces, se administra, cuando tenemos, es muy contradictorio porque si tenemos pacientes que están tomando NACOS y vamos a iniciarle RTPA, no tampoco tenemos estos datos adecuados para mirar si es necesario, si, sería necesario, si es muy, ¿cómo les diría? Como muy característico, muy importante hacerle su trombólisis si el paciente no, pues, está tomando estos NACOS. Pero si tenemos, ya vemos que tiene el paciente una oclusión de la arteria intracraneal proximal o de alguna arteria, pues se podría beneficiar a esos pacientes en realizar una trombectomía mecánica. Es contradictorio al momento de realizar una trombólisis, pero si tenemos una oclusión que se ve en las imágenes, nos vamos mejor con la trombectomía y vamos más seguros a realizar, pues, ayudar a este paciente con su trombectomía mecánica. Si tenemos una ACV en la circulación posterior, entonces las oclusiones de la arteria basilar principalmente son devastadoras, a menos que se logre una recanalización muy rápida. Aquí es muy importante el tiempo puerta aguja al momento de llegar al servicio de urgencias. También se ha considerado en estos casos aumentar la ventana terapéutica cuando tenemos en ACV en la circulación posterior entre 4,5 a 24 horas y cuando tenemos pacientes con infarto de la arteria basilar sin infarto continuo o establecido, cerebeloso grande. Entonces, si tenemos, pues es también porque son muy devastadores, pero si llega, se le hace la recanalización, tiene una ventana terapéutica de la cual se puede aumentar y vemos que los déficits son fluctuantes, que no es un déficit marcado neurológico, entonces vamos a decir que a este paciente se le puede realizar una recanalización y una reperfusión y puede que sea exitoso en estos pacientes cuando se ve la circulación posterior. Ya, para terminar, vamos a hablar de la prevención secundaria del ACV. ¿Qué vamos a necesitar o después de que el paciente le da un ACV, cómo vamos a seguir tratándolo? Entonces, como sabemos, el riesgo de recurrencia en ACV o en un ataque isquémico transitorio es mayor en las primeras horas y días después de un evento inicial. Entonces, eh, la apuesta pues debe ser alta porque que el 80 al 90% de los ACV son prevenibles. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos una escala, que es la escala ABCD, para pues, mirar el riesgo de prevenir este ACV. Entonces, vamos a mirar esa escala que tiene algunas características clínicas, que es la edad, si es mayor o no es mayor de 60 años, cómo está su presión, su presión arterial, características clínicas, si ha tenido hemiparesia, lenguaje, otros síntomas, cuánto han durado los síntomas, si tiene diabetes o no. Entonces, dependiendo de cuántos puntos nos dé la escala de la izquierda, nos vamos a la derecha, que es, dependiendo de los puntos, vamos a categorizar esos pacientes en el riesgo del ACV. Entonces, si tienen entre 0 y 3 puntos, es un riesgo bajo, que en los 2 primeros días solo va a tener un 1% de probabilidad de volver a tener un ACV, a los 7 días del 1,2 y a los 90 días del 3,1%. Si tenemos un ACV ABCD de 2, de entre 4 y 5, podemos hablar de un riesgo moderado, que vamos a tener un 4,2% de volver a tener una ACV en los 2 primeros días, del 5,9 en los 7 primeros días y del 9,8 en los 90 días siguientes. Y cuando lo tenemos el puntaje entre 6 y 7, alto riesgo,
en los 2 primeros días del 8,1% y en los 7 primeros días del 11,7%, y luego de los 90 días vamos a hablar de un 17,8% de riesgo de volver a tener una ACV. El objetivo terapéutico cuando tenemos un paciente que es hipertenso, la terapia antihipertensiva, pues nos vamos a hablar de reducción del 5 milímetros de mercurio en la presión arterial diastólica. Principalmente lo vamos a hacer con diuréticos o beta bloqueadores. Cuando hicimos esto, o cuando se mostraron estudios que tuvieron una reducción del 5 milímetros de mercurio, disminuyó un riesgo del ACV hasta en un 42%. También hay estudios como el PROGRESS, que ellos evaluaron los IECA más la indapamida, que también muestra un riesgo, una reducción de riesgo relativo del ACV recurrente en un 28%, y hay otro estudio que es el estudio PAST, que fueron pacientes tratados con indapamida frente al placebo, que reportó una disminución del 29% en una ACV recurrente. Entonces, el manejo agudo en los pacientes que tienen hipertensión generalmente se recomienda si la presión supera los 220 a los 120 milímetros de mercurio. Como les decía antes, que siempre necesitamos tener el objetivo menor a 180 sobre 105 milímetros de mercurio para ya sea realizar trombólisis en el caso de volver a tener una ACV, y pues evitar el daño a otros órganos en los pacientes. También tratar de disminuirlo si el paciente tiene disección aórtica, su preeclampsia o la eclampsia también es muy importante, porque en estos pacientes pues también podemos tener una CV. Eh, Cuando hablamos de metas a largo plazo en la terapia antihipertensiva, pues hablamos de recomendar o reiniciar el tratamiento antihipertensivo en pacientes con antecedentes de ACV, con presión arterial mayor a 140 sobre 90. Entonces vamos a iniciar el tratamiento antihipertensivo en estos pacientes de nuevo. Cuando tenemos pacientes con infarto lacunar, el objetivo que debemos buscar con la terapia antihipertensiva es ser menor a 130 milímetros de mercurio en la sistólica. Y lo más general o lo adecuado en este caso en todos los pacientes sería menor a 130 sobre 80 milímetros de mercurio. Sería lo que se considera adecuado, ya sea para cualquier paciente, para evitar pues el riesgo de ACV. ¿Y cuándo iniciarlo? Cuando tenemos o reiniciarlo un ataque isquémico transitorio, pues se debe iniciar de inmediato debido a la breve observación clínica que se tiene pues en estos ataques isquémicos transitorios. Debemos iniciar de inmediato la terapia antihipertensiva. También en pacientes con ACV agudo, iniciar o esperar de 24 a 72 horas para volver a reintroducir el tratamiento con antihipertensivos. Ahora, cuando hablamos de terapia antitrombótica con anticoagulantes o antiagregantes, hablamos de la aspirina, que está indicada en las primeras 48 horas para reducir su recurrencia temprana. Hay unos estudios como el CAS y el IST que nos habla de esto, que la aspirina pues tiene gran ayuda, o ayuda mucho en para prevenir la recurrencia 48 horas después del ACV. También tenemos beneficios en las 12 primeras semanas post-ACV, porque como les hablaba, estas semanas son muy importantes, los primeros días, los primeros 90 días, porque es donde se encuentra mayor recurrencia a volver a sufrir un accidente cerebrovascular. Entonces, la dosis recomendada para el uso crónico pues sería de 81 miligramos día en estos pacientes, porque dosis mayores de 325 aumenta pues el riesgo de sangrado, y es lo que no queremos pues en estos pacientes. Y cuando hablamos del clopidogrel, también cuando lo combinamos con aspirina es muy efectivo en pacientes en una terapia a corto plazo, o efectivo para que no haya recurrencia con pacientes con ACV o con un ataque isquémico transitorio. También sugieren beneficios ambos, aspirina y clopidogrel, en las 3 primeras semanas cuando tenemos una terapia dual, seguidas de monoterapia, 3 primeras semanas dual, luego una monoterapia con cualquiera de las dos. Y dice que estudios como el CHANCE destacan los beneficios de la terapia mayores, son mayores los beneficios en estos pacientes sin alelos de pérdida de función pues en el citocromo CYP2C19. Entonces, tener en cuenta eso también al momento.
volver a reiniciar la terapia antitrombótica con anticoagulantes después de un paciente que tuvo ACV. Entonces, aquí nos habla de cómo seleccionar pues el antiplaquetario para la prevención secundaria del stroke. Les hablaba la monoterapia con aspirina de 160 a 325 en dosis ¿ok? De 81 diariamente porque es importante no exceder la de 325 por el aumento de sangrados. También el clopidogrel, 75 miligramos diarios, la combinación dual y también extender pues esta terapia. Es muy importante. Ahora, otras indicaciones para la anticoagulación o para anticoagular a los pacientes con AGV es el alto riesgo tromboembólico cuando el paciente tiene una fibrilación auricular, eh, tiene un trombo en la aurícula derecha o en el ventrículo izquierdo, en la aurícula izquierda o en el ventrículo izquierdo, ha sufrido un infarto agudo, que tiene disquinesia apical el corazón luego de este infarto agudo, que tenga dispositivos de asistencia ventricular, fracción de eyección disminuida menor al 35%, enfermedades valvulares cardíacas. Entonces, cuando vemos estos pacientes, son indicaciones para realizar una anticoagulación para prevenir pues, la enfermedad cerebrovascular. En la mayoría de casos no cardioembólicos, pues cuando tenemos que el paciente no tiene alguna afección cardioembólica, alguna de los sí, anteriores que les nombré, es mejor o en algunos casos evitar la anticoagulación porque los riesgos de sangrado pueden ser mayores a los beneficios que le vamos a hacer a estos pacientes. Si no le damos anticoagulantes, aumentamos ese riesgo de sangrado y luego peor porque tenemos algo que no nos va a ayudar a lo que queremos, sino lo va a aumentar los daños a los pacientes. Cuando tenemos un paciente con fibrilación auricular, pues como sabemos, la fibrilación auricular aumenta el riesgo de tromboembolia, está más asociado con ictus más graves. Entonces, como ya les hablaba, de la escala Chatbacks, es muy importante pues para la prevención secundaria de estos pacientes. Con esta podemos ayudar a estratificar el riesgo de un ictus y darle su tratamiento, su anticoagulación a estos pacientes, también la escala Hasblit para el tratamiento de hemorragia con anticoagulación. Cuando tenemos anticoagulantes o estamos anticoagulando a pacientes con fibrilación auricular, utilizamos la escala Hasblit para mirar que no tengamos hemorragia durante la anticoagulación que se le está dando al paciente. Y también el inicio puede retrasarse unos días a semanas después de un ictus para evitar una transformación hemorrágica porque con estos pacientes debemos tener mucho cuidado, porque si le podemos dar, si le damos, perdón, el anticoagulante de una vez, puede que lo llevemos a una transformación hemorrágica y no sería no es lo que buscamos, sino mejorarlo y después darle poco a poco otra vez su anticoagulante o su antiagregante para evitar el riesgo de una recurrencia al ACV. Y ahora pacientes con diabetes mellitus e insuficiencia renal, pues como ya sabemos, la diabetes se asocia fuertemente con el riesgo de ACV. No se ha establecido un beneficio claro del manejo intensivo de la glucosa sobre la terapia estándar para reducir el riesgo de ACV. No sabemos cuál es el manejo que tenemos sobre la glucosa para manejar un ACV. Entonces, hay un estudio, el estudio IRIS, que evaluó el uso de la pioglitazona para mejorar la sensibilidad que esta mejora, perdón, la sensibilidad de la insulina en los músculos y en los tejidos adiposos del hígado para en pacientes con resistencia a la insulina pero sin diabetes. Entonces, a esos pacientes que tienen resistencia a la insulina pero sin diabetes se ha visto que aumenta el beneficio en reducción en el riesgo de ACV recurrente, infarto agudo de miocardio, pero también debemos tener en cuenta que efectos adversos como el aumento de peso no nos ayuda a tener pues un mejor tratamiento de estos pacientes, una previsión secundaria mayor, sino debemos tener en cuenta que si le vamos a dar un fármaco a estos pacientes con diabetes, debemos también decirles que su estilo de vida cambie, porque si tenemos un estilo de vida, perdón, un estilo de vida que no es bueno, pues vamos a hacer como
pues no vamos a tener la función que queremos en los pacientes, el resultado que queremos en los pacientes, sino que necesitamos cambiar ese estilo de vida también para buscar una ayuda y prevenir otro ACV. Y sería todo por hoy. Muchas gracias a todos. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, Mauricio, por excelente intervención. La verdad, abordaste todo súper bien, súper actualizado, súper bien hecho. El único aporte que tendría que dar en este momento, pues la guía europea el año pasado actualizó el CHAS-2-VASC. Ya quita, se da la eliminación del factor de ser mujer, pues porque se considera de que la mayor susceptibilidad de las mujeres a ciertas patologías cardíacas, pues depende de más de otras comorbilidades y la edad que del género per se. Y por último, definitivamente muy interesante, hablas de la trombectomía mecánica, pues el estudio Down, como bien sabemos, fue ese que nos dio esa pauta de decir, venga, si cumple esos criterios, podemos extender más de 6 horas la trombectomía mecánica y eso ha sido relevante en el tratamiento actual, pues también de la ACV, sobre todo el wake up stroke. Pues no siendo más, no tengo otra intervención. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún aporte para dar. Estamos abiertos. Por acá el doctor Jesús. Doctor Jesús, muchas gracias por estar acá y gracias a usted siempre por sus enseñanzas. Aquí, por aquí siempre está invitado. También quisiéramos que nos imparta una cátedra de muerte súbita, fisiología cardiovascular o una charla que a usted desee. Gracias a las universidades que están por acá también presentes, a los chicos de la Universidad Pontificia Bolivariana, la Universidad Cooperativa, la Universidad de los Andes, la Universidad Libre de Barranquilla, la Universidad del Bosque. Muchísimas gracias, de verdad. Tenemos el lunes, próximo lunes, una charla de tromboembolismo pulmonar a cargo de médico interno Julián Cárdenas, ¿cierto? Y tenemos más charlas a lo largo del tiempo. Algo muy importante también que quisiera tener en cuenta, los que no se han podido inscribir al American College of Physicians, recuerden que tenemos el link ya con los pasos cada uno. Es un requisito, chicos, que nosotros estemos inscritos, que mandemos que el 20% de los estudiantes de la fac de todo el programa de medicina estén inscritos en el ACP. Ahorita, doctor Jesús, aprovecho la oportunidad. Ahorita, si usted nos podría colaborar, pues le envío el link para que usted se lo reenvíe a los chicos, si puede, de primero y segundo, porque nos hacen falta todavía 30 estudiantes para que pueda recibir el aval del ACP. Eso sería por esa parte. Y bueno, no siendo más, si nadie más tiene alguna otra acotación, pues damos por terminada la charla. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? David, ¿qué opinas? ¿Tienes algo por decir, David? Creo que no se te escucha. Vale, vale, discúlpame. Sí, no, decir que Mauricio lo hiciste excelente, una charla muy, muy buena. El tema es un poco denso y complejo, pero definitivamente lo presentó de una forma muy puntual, abarcando lo que tenía que abarcar. No, o sea, muy, muy buena charla, la verdad, muy, muy, muy precisa a lo que era esto y también hacer hincapié en chicos, por favor, de pronto difundir la palabra, ¿no? Entre sus compañeros, sobre todo a los de la Universidad de Pamplona, a sus compañeros, exhortarlos a que por favor se inscriban para completar los cupos mínimos. Esto le trae muchos beneficios al programa, no solo pues a nosotros como grupo de interés, sino también al programa en sí. Entonces eso sería mi aporte. Muchísimas gracias. Sí, doctor Jesús. Sí, doctor. No, muchachos, simple y llanamente para felicitar a Mauricio por tan excelente charla y felicitarlos a ustedes, a Saleb, a David, por esta iniciativa del Grupo de Interés en Medicina Interna. Aprovecho esta oportunidad para expresarles públicamente el agradecimiento de que me hayan invitado a participar de él y con el mayor de los gustos voy a ponerme en la tarea de preparar un buen tema. Lo de muerte súbita me parece que es interesante que también lo revisemos y con todo el gusto, cuando podamos organizar la charla, pues entonces la daremos. Un gran abrazo, muchachos, acá desde Pamplona, los extraño mucho y los felicito, me siento muy orgulloso
de todo ese trabajo que están realizando en bien del programa de medicina de nuestra universidad. Muchas gracias. Gracias a usted, de verdad, doctor, por estar acá presente y por todo el apoyo que nos pueda dar. Para nosotros siempre será un placer y siempre lo tenemos en cuenta porque ha sido un referente para todos los que hacemos parte del programa de medicina, doctor. Muchísimas gracias. Por acá veo los comentarios. Bueno, muchas gracias a, bueno, Valentina Herrera, de parte de la Universidad Pontificia Bolivariana, a todas las universidades. Una vez más, gracias a todos. La grabación queda en el canal de YouTube, ¿cierto? Y estén muy pendientes también a las próximas reuniones. El lunes tenemos de tromboembolismo pulmonar y a lo largo del mes también tenemos muchas otras charlas. Entonces está pendiente cuadrar la charla con el doctor Jesús. Y bueno, placer, muchas gracias a todos y que tengan un buen resto de día.